No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era una noche cualquiera, y yo iba en el coche con mi papá regresando a casa después de un día largo. Decidimos parar en el autoservicio, algo rápido, como siempre. Mientras esperábamos en la fila, algo raro comenzó a ocurrir. Sin previo aviso, una sensación de ansiedad se apoderó de mí. No era la típica preocupación de algo que pudiera suceder, sino algo más visceral, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no alcanzaba a comprender. No pude explicarlo en ese momento, pero esa sensación era tan intensa que me comenzó a marear y un nudo en el estómago me hizo sentir una ligera náusea. Me empecé a poner incómoda, mi cuerpo reaccionaba de una forma extraña, como si estuviera en alerta ante algo que aún no había sucedido. La espera en el autoservicio se hizo más larga de lo normal porque nos dieron la orden equivocada y tuvimos que esperar un poco más adelante. Esa espera, que debería haber sido lo de menos, solo empeoró las cosas. Cuanto más tiempo pasaba, más incómoda me sentía y más insistente se volvía la sensación de que algo no estaba bien. No sabía qué era, pero era un presagio, un mal presentimiento que me invadía sin razón lógica. Y entonces, sin pensarlo, una idea irracional pero urgente se apoderó de mí. Tenía que llamar a mi hermano. No sabía por qué, solo sentí que debía hacerlo. Lo llamé y al instante, al otro lado de la línea, me dijo que él había estado intentando llamarnos. Mi corazón dio un salto. Me dijo que estaba involucrado en un accidente de coche. No entendía nada de lo que estaba pasando, solo que algo dentro de mí me decía que debía escuchar con atención. No me quedó claro del todo en ese momento, pero me dijo que había tenido un choque. Afortunadamente, nadie había muerto, aunque hubo algunas personas gravemente heridas y él estaba solo un poco conmocionado. Lo primero que pensé fue que la situación era grave, pero que él no había sufrido daño fatal. Sin embargo, había algo más detrás de esa llamada. Fue entonces cuando, sin pensarlo, le grité que se alejara del coche, que se apartara lo más rápido posible. Él no entendió, no lo podía comprender en ese momento, pero algo dentro de mí sabía que debía salir de ahí. Le dije que se alejara de inmediato, que se apartara cuanto pudiera. Lo hizo, aunque no entendía el porqué de mi urgencia. Escuché cómo se comunicaba con alguno de sus amigos y me llegó la voz de uno de ellos llamándolo cobarde, burlándose de él porque se había alejado. El ruido de las voces era confuso, pero lo que ocurrió después fue algo que nunca olvidaré. Hubo un ruido ensordecedor, algo metálico y gritos. En ese instante, la sensación de ansiedad se intensificó y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi hermano me relató lo que sucedió después. Estaba en shock. Me contó que uno de sus amigos, completamente borracho, había querido impresionar a algunas chicas en el coche y con un acto de imprudencia pisó el acelerador a fondo, derrapando y golpeando las rocas con el coche. En ese instante, el motor explotó y el coche se incendió. La llamarada fue inmediata. Todos se quedaron cerca del vehículo, el conductor dentro tratando desesperadamente de hacer que el coche arrancara de nuevo, pero el motor no respondió. En cuestión de segundos, el capó estalló en llamas y el coche se convirtió en un infierno móvil. El conductor logró escapar, pero sufrió heridas graves. Algunos de los otros chicos y chicas que estaban cerca también resultaron heridos, quemados, pero no tan gravemente como el conductor. Mi hermano, por alguna razón inexplicable, fue el único que salió casi ileso, con solo algunos moretones superficiales. Pero lo más inquietante de todo fue lo que él me dijo después, con la voz aún temblorosa, cuando le pedí que se alejara. Él estaba parado justo frente al coche, a solo unos centímetros del capó, justo antes de que todo comenzara a incendiarse. Yo no podía creerlo. No solo había sentido esa urgencia inexplicable de llamar a mi hermano, sino que había salvado su vida sin saber lo que estaba sucediendo, sin tener idea de qué estaba por ocurrir. Aquella ansiedad y el extraño impulso de actuar habían sido más que una simple intuición. Mi cuerpo, de alguna manera, había sabido lo que iba a suceder y me había obligado a intervenir. Eso me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo. Nunca había experimentado nada como eso antes ni después, solo en ese momento. Mi recuerdo de todo es extraño, como si lo hubiera visto desde afuera, como si no fuera yo quien viviera ese momento, sino un espectador observando todo desde una distancia. Es como si todo hubiera ocurrido en un sueño vívido, un sueño del que no podía despertar. Lo único que sabía con certeza era que algo en mi interior me había impulsado a hacer lo correcto, y eso había hecho la diferencia entre la vida y la muerte para mi hermano.
Con el paso de los días, la sensación de esa experiencia siguió atormentándome. No pude evitar preguntarme por qué había tenido esa extraña premonición, por qué mi cuerpo había reaccionado con tal intensidad sin ninguna razón lógica. Me obsesionó la idea de que algo mucho más grande que yo, alguna fuerza inexplicable, me había guiado. Quizá fue el destino, o tal vez solo un instante de lucidez que no se puede explicar. Hoy en día recuerdo ese momento como algo que me cambió para siempre. Ese extraño instinto, esa necesidad imperiosa de llamar a mi hermano, fue algo que nunca podré comprender por completo. A veces me pregunto si, de alguna manera, mi vida había estado conectada con la suya de una forma más profunda de lo que imaginaba. Quizá no era solo el amor de una hermana lo que me empujó a actuar, sino algo mucho más grande, algo que no entendemos, pero que está ahí, en los momentos más extraños, cuando más lo necesitamos. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace unos 4 o 5 años trabajaba en una pizzería pequeña, esa típica pizzería local donde la gente siempre parece ir con prisa. Mi trabajo solía ser bastante rutinario: preparar masas, extender la salsa, colocar los ingredientes y esperar a que los clientes no se quejaran por la espera. Pero todo cambió cuando lanzaron la promoción de los lunes locos. Las pizzas estaban a mitad de precio durante todo el día y eso desató una oleada de clientes hambrientos y desesperados por aprovechar el descuento. Con la avalancha de personas que llegaban, mi jefe decidió que necesitábamos más publicidad, algo más visual, algo que llamara la atención en medio de la caótica calle donde se encontraba nuestra pizzería. Así que me ofreció un trabajo que, aunque no era el más glamuroso, nadie podía rechazar. Necesitábamos a alguien que agitara un cartel en la esquina de la calle para atraer a los transeúntes hacia el local. Como un joven metalero con más energía que vergüenza, acepté el desafío sin pensarlo. Cada lunes estaba yo, parado en esa esquina, balanceando el cartel como un loco, haciendo piruetas ridículas mientras los coches pitaban y los transeúntes me miraban con curiosidad. No era lo que llamaría un trabajo elegante, pero había algo increíblemente liberador en la simpleza de ese momento. Yo, en mi mundo de música y caos, disfrutaba de esa extraña fama momentánea. Pero esa tarde el aire tenía algo diferente. No lo supe entonces, pero hoy sé que había algo raro en la atmósfera. El tráfico, como siempre, estaba frenético, apresurado, indiferente. Yo seguía con mi rutina, haciendo movimientos exagerados con el cartel, cuando mi mirada se cruzó con algo inesperado. Una camioneta grande, gris, que venía directo hacia mí. Al principio pensé que simplemente iba rápido. Los coches solían acelerar por esa avenida sin ninguna consideración, pero algo no encajaba. De repente, todo a mi alrededor empezó a ralentizarse, como si el tiempo mismo estuviera jugando conmigo. La camioneta no frenaba, no giraba, simplemente avanzaba hacia la acera, sin ningún intento de desviar su curso. Mi cuerpo no reaccionaba a tiempo. Lo que ocurrió después fue como una explosión de sensaciones. Un impacto brutal, el dolor de ser aplastado contra la caja eléctrica que controlaba los semáforos, y un grito mudo atrapado en mis pulmones. Entonces ocurrió algo extraño. Un destello brillante, casi cegador, pasó frente a mis ojos y todo lo demás se desvaneció. Los semáforos parpadearon y se apagaron, y de pronto el mundo quedó envuelto en silencio y oscuridad. No podía respirar y el miedo me paralizó, pero algo no cuadraba. Abrí los ojos de golpe, respirando con dificultad. No había dolor, ni camioneta, ni nada. Estaba de pie en la esquina como si nada hubiera sucedido. Los coches seguían pasando sin detenerse y el cartel seguía en mis manos. Me quedé ahí, inmóvil, tratando de comprender qué demonios había sucedido. Sentía como si mi cuerpo hubiera escapado de una amenaza inminente, pero sin poder comprender cómo ni por qué. Decidí que ya había tenido suficiente. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, caminé de vuelta a la tienda, dejando el cartel bajo el brazo. Pero tan solo había dado unos 15 pasos cuando el aire se cortó con un sonido ensordecedor, un estruendo metálico. Instintivamente me giré y ahí estaba, exactamente lo que había visto antes. La misma camioneta saltó de la acera y chocó contra la caja eléctrica. Las luces de los semáforos parpadeaban igual que en mi visión y luego se apagaron, sumiendo la escena en una oscuridad breve. El tiempo pareció detenerse de nuevo. Me quedé ahí, observando en estado de shock, el cartel cayendo de mis manos.
Todo había sucedido exactamente como lo había experimentado unos segundos antes. Incluso pude sentir el eco del dolor en mi pecho, aunque sabía que no me había tocado. Era como si el universo me hubiera mostrado dos versiones del mismo instante, como si me hubiera ofrecido una segunda oportunidad y yo lo hubiera aprovechado sin entenderlo del todo. Regresé a la tienda en silencio con la cabeza llena de preguntas. Pedí el resto del día libre con una excusa que ni yo mismo me creí. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Me senté en mi cama, mirando el techo, buscando alguna respuesta. ¿Por qué vi lo que iba a suceder antes de que ocurriera? ¿Fue una advertencia? ¿Un salto en el tiempo? ¿O mi mente había tocado algo más allá de la comprensión humana? Desde esa noche no puedo pasar por esa esquina sin sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me pregunto si el destello que vi fue real, si de alguna manera estuve a punto de morir y si lo que viví fue una segunda oportunidad que se me ofreció. Quizá hay fuerzas que operan más allá de nuestra percepción, pequeños resquicios en la realidad que nos recuerdan lo frágiles que somos. O tal vez nunca lo sabré, pero cada vez que recuerdo ese momento, una sensación extraña me invade, como si hubiera mirado un rincón de la existencia que no estaba destinado a ver. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto ocurrió cuando tenía 11 años, pero todavía lo tengo grabado en la mente como si fuera ayer. Mi abuelo ya era un hombre mayor y ese año había estado bastante enfermo, entrando y saliendo del hospital con frecuencia. Mi familia y yo tratábamos de estar cerca de él siempre que podíamos, y aunque él nunca lo decía, sabíamos que cada vez que lo veíamos en esos momentos, estábamos más conscientes de que el tiempo se le estaba escapando. Recuerdo una tarde después de un largo día de escuela. Mi mamá nos dijo que iríamos al hospital a visitarlo. Yo tenía una sensación extraña esa tarde, algo que no pude describir, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía comprender. Cuando llegamos al hospital, vi a mi abuelo recostado en la cama, conectado a varios cables y máquinas que emitían ruidos extraños. Me acerqué y le di un gran abrazo. Él sonrió como si nada estuviera mal y me dijo con su voz suave: «No te preocupes, pequeña, estoy bien». Le respondí que lo quería muchísimo y que lo vería al día siguiente, aunque por alguna razón no me sentí tan segura de que fuera a verlo de nuevo. Esa noche me fui a dormir temprano, como de costumbre, pero algo en el aire me decía que las cosas no iban a ser normales. Cuando me acomodé en la cama, me sentí un poco más inquieta que de costumbre, como si algo estuviera a punto de ocurrir, aunque no sabía qué. De repente, caí en un sueño profundo y lo que sucedió después no fue un sueño cualquiera, fue algo que nunca podré explicar completamente. En mi sueño vi a mi abuelo, pero no en la habitación del hospital. Estaba en mi cuarto, en su vieja mecedora que siempre tenía en su sala. Era como si estuviera ahí, como si no hubiera pasado el tiempo ni la enfermedad que lo debilitaba. Me sonrió como siempre lo hacía cuando era pequeña, ese tipo de sonrisa cálida que te hacía sentir que nada en el mundo podía hacerte daño. «Ven aquí, siéntate conmigo», dijo, abriendo sus brazos. Me acerqué a él y me acomodé en su regazo, como lo hacía cuando era más pequeña. Entonces me habló de una manera tranquila, casi como si estuviera en paz consigo mismo. Me dijo que iba a irse por un tiempo, pero que no debía preocuparme, porque él no sentiría dolor y todo estaría bien. «Algún día nos veremos otra vez», dijo con una voz suave, llena de cariño y serenidad. No podía dejar de sonreír. Él siempre tenía esa forma de hacer que el miedo se desvaneciera, incluso cuando las cosas parecían difíciles. «Lo sé, abuelo», le respondí. «Te quiero mucho». De repente, miré hacia la cama donde mi hermano dormía y le pregunté a mi abuelo si debíamos despertarlo para contarle lo que él me había dicho. Cuando miré de nuevo a mi abuelo, ya no estaba allí. No me asusté, más bien sentí una extraña sensación de calma. Corrí hacia la ventana y miré al jardín delantero, y allí estaba él, en el jardín, como si estuviera esperando algo. Estaba quieto, mirándome fijamente, con su mano levantada en un gesto de despedida. «Ve y dile a tus papás lo que te acabo de decir», susurró, su voz clara y firme a pesar de la distancia. Mi corazón latió con fuerza al escuchar sus palabras. Miré hacia la puerta de mi cuarto y luego volví a mirar al jardín, pero mi abuelo ya no estaba allí. Estaba completamente sola en la habitación. Me desperté de golpe, con el aire denso alrededor de mí, y corrí hacia la habitación de mis padres. Encendí la luz de golpe,
y sin pensarlo les conté todo lo que mi abuelo me había dicho, palabra por palabra. Ellos se quedaron mirándome sorprendidos y confundidos. Mi mamá me dijo que no era más que un sueño, que me volviera a acostar y que ya hablaríamos de ello en la mañana. Pero yo insistí, repitiendo una y otra vez lo mismo, temiendo que si no lo decía en ese momento, algo horrible podría suceder. Finalmente, ellos me dijeron que me fuera a la cama, aunque podía ver la preocupación en sus ojos. Justo cuando la frustración estaba a punto de hacerme explotar, el teléfono sonó. Mi madre fue a contestar y en un instante su rostro se transformó, perdiendo el color. Mi corazón se hundió cuando la vi romper en llanto. Mi abuelo había fallecido exactamente en ese momento. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo y aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, algo dentro de mí sabía que ese sueño no había sido solo eso. Era como si mi abuelo hubiera estado diciéndome adiós, preparándome para lo que venía. Mi madre me miró y lo recuerdo tan claramente como si los relojes se hubieran detenido en ese preciso momento. Ella y mi padre intercambiaron una mirada que yo no entendía y luego, como si una revelación los hubiera alcanzado, sonrieron brevemente y dejaron de llorar. Me abrazaron, me dijeron que me querían y me pidieron que volviera a la cama. Salieron hacia el hospital y mi tía vino a quedarse con nosotros. A pesar de todo, nunca hablamos de esa noche. Nunca más se mencionó el sueño ni lo que mi abuelo me dijo. Incluso yo misma evité hablar de ello, como si fuera algo demasiado extraño para compartir. Pero ahora, al escribirlo, siento que finalmente puedo dejar ir esa sensación extraña que me ha acompañado durante años. La paz que sentí en ese sueño, la sensación de que todo estaba bien, nunca me ha abandonado. Y ahora creo que mi abuelo me visitó esa noche no solo para despedirse, sino para asegurarse de que yo entendiera lo que estaba por venir. Y aunque mi mente aún no puede comprender todo lo que sucedió esa noche, sé con certeza que mi abuelo estaba guiándome, preparándome para algo mucho más grande que una simple despedida. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto sucedió a principios del año 2000, cuando trabajaba como oficial de seguridad en una compañía de construcción. Estaba trabajando en el turno nocturno en ese entonces y mi jornada comenzaba a las 9 de la noche. Una noche, al llegar para empezar mi turno, mi supervisor me miró confundido y me preguntó qué estaba haciendo ahí. Le respondí que estaba trabajando esa noche. Entonces me dijo, pero dijeron que llamaste hace un par de horas para decir que estabas enfermo. Yo, un poco desconcertado, le respondí, debe haber sido alguien más, y se confundieron con el mensaje. Tras la llegada del resto del personal esa noche, el ambiente se fue tornando cada vez más extraño, pero decidimos seguir adelante con lo que teníamos que hacer, asignando a cada uno su puesto para la noche. Yo me dirigí a la sala de control, que era mi lugar habitual de trabajo. La sala de control es el centro neurálgico del centro penitenciario, desde donde se maneja todo, cámaras, puertas, teléfonos, todo. Después de relevar al guardia que estaba de turno y acomodarme en mi puesto, decidí revisar el mensaje que había dejado en la llamada anterior. El mensaje decía que yo había llamado a las 6:50 de la tarde y que había dicho que me había puesto enfermo mientras estaba afuera limpiando después de la tormenta. Recordaba que la tormenta había sido la noche anterior, pero no había tenido que salir a limpiar nada. Algo no cuadraba y esa sensación rara comenzó a invadirme. En ese momento mi supervisor, que además era amigo mío fuera del trabajo, entró a la sala de control. Nos pusimos a hablar sobre lo extraño de la situación. Yo decidí llamar a mi esposa para contar lo que estaba pasando mientras él seguía sentado ahí. Tomé el teléfono y marqué su número. Después de 2 tonos, una voz rasposa respondió, ¿hola? Me quedé en silencio unos segundos, confundido. Miré el teléfono para asegurarme de que había marcado el número correcto y lo había hecho. Después de unos segundos, la persona al otro lado repitió, ¿hola? Finalmente logré articular palabras. ¿Hola? ¿Quién es? La voz respondió, soy Iván. ¿Quién eres? Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Mi nombre es también Iván. En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda y sin poder controlar la urgencia grité, ¿dónde está Ana? La voz respondió sin inmutarse, Ana está en la cama. ¿Quién eres? No pude soportarlo más, dejé caer el teléfono mirando a mi supervisor y diciéndole que tenía que irme a casa, que algo no estaba bien. Salí corriendo hacia la puerta. Detrás de mí escuché a David, el supervisor.
levantando el teléfono diciendo «¿Hola?», seguido rápidamente de un «¿Qué diablos?», con una voz llena de desconcierto. Corrí hacia mi coche sin pensar en la velocidad, conduciendo más rápido de lo que sería legal en cualquier otra circunstancia. Mi mente estaba en un torbellino, tratando de entender qué acababa de suceder. Llegué a casa en cuestión de minutos, casi sin darme cuenta. Al entrar, mi esposa estaba sentada frente al televisor, completamente sorprendida de verme ahí. Le pregunté quién estaba en la casa y ella me aseguró que no había nadie. Después de una larga conversación, decidí llamar al centro de detención para contarles lo que estaba ocurriendo, pero al levantar el teléfono no había tono, la línea estaba muerta. Al día siguiente regresé al trabajo y cuando entré, David me miró extraño. Me preguntó con una expresión de incredulidad, ¿cómo carajo estás haciendo esto? Entonces me explicó que cuando yo me fui, había levantado el teléfono y la persona al otro lado sonaba exactamente como yo. Se asustó tanto que colgó rápidamente. Un minuto después, mientras veía a mi coche salir del estacionamiento, la línea sonó de nuevo y yo, aparentemente desde mi casa, llamaba para preguntar qué demonios estaba pasando. Me dijo que en esa llamada yo sonaba molesto, como si estuviera enfermo, diciéndole que dejara de llamarme y que me dejara en paz, colgando inmediatamente después. A pesar de mi insistencia de que no tenía idea de lo que estaba pasando, David y yo volvimos a nuestros puestos de trabajo con una extraña sensación que se asentaba entre nosotros. Finalmente descubrí algo aún más desconcertante. La línea telefónica de mi área había sido derribada por la tormenta de la noche anterior. Mi mente no podía procesar todo lo que había sucedido. ¿Cómo podría haber llamado desde mi casa si la línea estaba caída? ¿Cómo es posible que mi voz o alguien que se hacía pasar por mí haya estado en dos lugares al mismo tiempo? Nadie tiene una respuesta. La sensación de que algo inexplicable, como si dos versiones de mí mismo de alguna forma coexistieron por unos momentos dentro de la misma realidad, desafiando toda lógica. Lo único cierto es que lo sucedido esa noche me ha perseguido desde entonces. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. He estado viviendo en mi casa por casi 2 años. Es un lugar acogedor, sencillo, ubicado en una esquina tranquila de un vecindario donde el tiempo parece fluir un poco más lento. Las calles atraviesan bosques de árboles altísimos cuyas ramas se alzan hacia el cielo. Hay algo tranquilizador en todo esto, y a pesar de su sensación rural, las carreteras aquí están en muy buen estado, el tipo de lugar donde te sientes seguro, apartado, pero no aislado. Cada día después del trabajo, conduzco por esas calles familiares, con el volante entre las manos y mi mente en piloto automático. El camino a casa es un ritual que he hecho tantas veces que está grabado en mis músculos y mis huesos. Giro a la izquierda en la gasolinera, a la derecha en el buzón torcido, y luego bajo por mi calle serpenteante, donde siempre me espera mi pequeña casa, con la luz del porche encendida como un faro. Se siente constante, inamovible, una piedra angular en mi vida. Pero una noche, el mundo se deslizó. Había sido un día largo en el trabajo, uno de esos agotadores y monótonos que te dejan anhelando el confort del hogar. Al girar en mi calle, una niebla extraña comenzó a deslizarse sobre la carretera. Era sutil, un velo delgado que se aferraba al pavimento y se colaba entre los árboles como dedos tanteando los bordes de la realidad. No le di mucha importancia. El otoño aquí a menudo traía niebla baja por las noches. Entonces, de repente, me di cuenta de que había pasado de largo mi giro. El momento me golpeó como un balde de agua helada. Yo nunca había pasado de largo ni una sola vez. Mi pie soltó ligeramente el acelerador mientras fruncía el ceño. Una confusión helada comenzando a remolinarse en mi pecho. ¿Cómo podría haber pasado de largo sin darme cuenta? Se sentía mal, como si mi cerebro se hubiera desconectado por un instante. Di la vuelta al final de la calle, mi corazón comenzando a martillar un poco más rápido, el volante frío bajo el apretón de mis manos. Está bien, murmuré para mí misma, intentando reírme de mi nerviosismo. Solo estoy cansada. Pero cuando regresé, mi casa no estaba. En lugar del brillo familiar de la luz del porche, me encontré con hileras e hileras de árboles. Se alzaban imposiblemente altos, sus ramas retorcidas arañando el camino como dedos esqueléticos.
La calle parecía más estrecha de alguna manera, los árboles oprimiéndose más cerca. Mis faros tallaban débiles senderos a través de las densas sombras, pero no revelaban nada. Mi casa no estaba allí. Un escalofrío me recorrió la columna. Reduje la velocidad del coche hasta un paso lento, inclinándome hacia adelante, entrecerrando los ojos en la oscuridad, rogando que la casa apareciera. Tal vez estaba desorientada, tal vez había girado en el camino equivocado, pero conocía este lugar, lo conocía mejor que a mí misma, y esto no era correcto. Di la vuelta de nuevo, mis manos rígidas sobre el volante, y retomé la ruta. El camino se sentía más largo, como si se estuviera estirando bajo las ruedas. Y entonces, por el más breve de los momentos, lo vi, el contorno tenue de mi casa a lo lejos. El alivio me inundó mientras presionaba el acelerador. Pero al acercarme, la forma se desvaneció de nuevo en el bosque como un espejismo, dejándome mirando nada más que los árboles. El pánico se apoderaba de mí mientras mi mente corría con pensamientos fracturados. ¿Es esto un sueño? ¿Me estoy volviendo loca? Giré el coche otra vez, mis nudillos blancos al aferrarme al volante. La carretera parecía interminable ahora, girando sobre sí misma de maneras imposibles. Entonces, al mirar el espejo retrovisor, mi corazón se congeló. Había alguien en el asiento trasero. Al principio, solo era una sombra, una silueta apenas distinguible en la tenue luz. Pero mientras mi mirada se fijaba en el espejo, la figura se hizo más clara. Él, o eso, era alto y delgado, su forma alargada e inclinada hacia adelante como si intentara esconderse. Contuve la respiración al mirarlo, incapaz de apartar los ojos. Sus extremidades se veían mal, demasiado largas, demasiado angulosas, como si intentara imitar una forma humana, pero sin lograrlo del todo. Y entonces se enderezó. El movimiento era antinatural, como si una marioneta estuviera siendo levantada por cuerdas invisibles. Reprimí un grito al verlo, la cara que no estaba allí. Una extensión en blanco de sombra donde debería estar los ojos, la nariz y la boca. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como estudiándome, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada clavarse en mí. Dejé escapar un jadeo ahogado, mi pulso retumbando en mis oídos. Mi pie aplastó el pedal del acelerador y el coche se sacudió hacia adelante. Pero mientras avanzaba por la carretera, la figura no se movió. En cambio, comenzó a levantarse, su forma pasando sin esfuerzo a través del techo de mi coche, como si el metal y el vidrio no existieran. Lo observé paralizada por el terror mientras flotaba hacia arriba y daba unos pasos sobre la carretera detrás de mí. Por un segundo, simplemente se quedó allí, alto e imposible, mirándome antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. Conduje como una loca, el motor rugiendo mientras empujaba el coche más rápido de lo que jamás lo había hecho. Mis manos temblaban sobre el volante, las lágrimas empañando mi visión mientras los faros cortaban la carretera torcida. Y entonces, tan de repente como había desaparecido, mi casa estaba allí. La vi aparecer en el borde de mi visión, sólida y real, sus ventanas brillando cálidamente en la noche. Frené bruscamente, el coche derrapando hasta detenerse frente a mi entrada. Durante un largo momento me quedé sentada allí, jadeando, mi cuerpo temblando incontrolablemente. No recuerdo salir del coche, no recuerdo abrir la puerta. Todo lo que sé es que eventualmente me encontré sentada en el sofá, mirando fijamente a la pared, mientras los eventos se repetían en mi mente como un disco rayado. Sea lo que sea que pasó esa noche, donde sea que fui, ya estoy de vuelta. Pero a veces, cuando conduzco por esa calle, no puedo evitar sentir que la carretera es más larga de lo que solía ser, y que si me equivoco de giro una vez más, podría no regresar, o quizás podría volverlo a encontrar. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Todo comenzó con un sueño extraño, uno que se queda grabado en mi mente como un eco distante pero inquietante. En el sueño estaba conduciendo a casa bajo una tenue lluvia mientras el viento azotaba con fuerza. La atmósfera era gris, cargada de melancolía mientras sonaba canciones viejas en la radio, esas melodías que parecen encajar perfectamente con el clima. A medida que avanzaba por la carretera, noté un coche gravemente dañado al costado izquierdo del camino.
Había chocado contra un árbol y el impacto había sido severo. Sin pensarlo, detuve mi coche y corrí hacia el vehículo para ver si el conductor estaba bien. Dentro del coche encontré a una mujer en sus 20 y tantos años, con cabello corto, rizado y rubio. Su rostro estaba pálido, manchado con sangre y lo más preocupante, no respiraba. Un instinto que no sabía que tenía tomó el control y la saqué del coche con cuidado para darle primeros auxilios. Mientras realizaban las compresiones torácicas, escuché algo a lo lejos, el sonido de las sirenas de una ambulancia. Sentí un pequeño alivio al saber que la ayuda estaba cerca. Miré en dirección al sonido por un instante, pero cuando volví la vista hacia ella, su rostro había cambiado por completo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, con una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo que no podía comprender ni procesar. El sueño terminó abruptamente en ese momento, dejándome con una sensación de inquietud que no pude sacudirme durante días. Unas semanas después celebramos mi cumpleaños número 25. Fue un día alegre, lleno de risas y buenos momentos, con un poco de nostalgia, ya que había perdido a mi madre 10 años antes y cada fecha especial era un recordatorio del vacío que dejó su ausencia. Entre los regalos que recibí hubo uno que destacaba por su singularidad. Mi tío, hermano de mi madre, me regaló un gran cuadro lleno de fotos de toda mi familia. Había encontrado las fotos en una vieja caja, según comentó, y le pareció una buena forma de tener presente los buenos momentos de quienes ya no están con nosotros. En medio de la celebración dejé el cuadro en una esquina junto a los otros regalos, pero mientras salía del cuarto la estructura se tambaleó y cayó al suelo. Me giré para recogerla y mientras la acomodaba nuevamente, mis ojos se posaron en las fotografías. Nunca antes había visto fotos antiguas de mis padres, así que mi curiosidad se encendió. Había una en particular que captó mi atención, una foto de la boda de mis padres. Mi padre lucía impecable en su traje, pero lo que realmente me llamó la atención fue la mujer junto a él. Era mi madre, hermosa y visiblemente embarazada, pero había algo más. En su brazo y cuello se podían ver marcas, cicatrices que parecían ser restos de heridas. Y entonces la memoria del sueño regresó como un torrente imparable. Ella era la mujer del coche accidentado, la misma a la que había intentado salvar en mi sueño. Mi cuerpo entero comenzó a temblar, invadido por una mezcla de asombro y miedo. No pude contenerme más, fui directamente a mi papá y le pregunté qué había sucedido. Su rostro cambió al escuchar mi pregunta, como si también estuviera reviviendo algo doloroso. Con un suspiro comenzó a contarme la historia. Hace 25 años mi madre tuvo un accidente automovilístico grave. Chocó contra un árbol y cuando la ambulancia y la policía llegaron, la encontraron tirada en el suelo inconsciente. Mi padre mencionó que los testigos vieron a un hombre corriendo lejos del lugar. Los médicos dijeron que si no hubiera recibido primeros auxilios en ese momento, podría haber perdido al bebé que llevaba en su vientre, un bebé que, según entendí, en ese instante era yo. Me quedé sin palabras, el temblor en mis manos no cesaba y mi mente intentaba procesar lo imposible. ¿Cómo era posible que hubiese soñado con un evento que ocurrió antes de mi nacimiento? Volví a la fiesta, pero ya no me sentía con ánimos de celebrar. La alegría del día había sido sustituida por una sensación de extrañeza que me resultaba imposible de ignorar. Hasta el día de hoy sigo intentando encontrar una explicación lógica. ¿Fue un simple sueño? ¿Una coincidencia increíble? ¿O fue algo más, algo que desafía nuestra comprensión de la realidad y del tiempo? No soy una persona particularmente religiosa ni propenso a creer en lo sobrenatural, pero esa experiencia me dejó pensando. Tal vez hay conexiones invisibles entre nosotros y nuestras historias, lazos que trascienden el tiempo y el espacio.